Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar, ¿verdad? El nuevo tema de esta mañana. Y queremos ir revisando lo que es el tema de la gestión estratégica de las empresas familiares, muchachos, para que por favor pongamos atención al tema que vamos a compartir, ¿verdad? Es importante tener siempre presente de que la gestión estratégica o la estratégica empresarial es importantísima desde el punto de vista que ni una sola empresa puede vivir sin estrategia. Toda empresa necesita, toda empresa necesita una estrategia para poder sobrevivir. Yo muchas veces les he comentado a ustedes que una empresa si no tiene una misión, y se acuerdan que nosotros hablamos que la misión es la razón de ser de una empresa, ¿se acuerdan? Es el alma de una empresa, es el de quehacer, es el día a día. Hemos hablado, ¿verdad? El cansancio sobre la parte fundamental de un negocio, de una empresa, como es la misión empresarial, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos ahí, por supuesto, un trabajo ya indicado, un trabajo ya iniciado en cuanto a la elaboración de una misión. Incluso en el foro tenemos ahí algo ya para ir encaminando el tema del próximo fin de semana que tiene que ver con los conflictos dentro de las empresas familiares. De modo, muchachos, que ya vayamos centrando la parte fundamental y medular del trabajo final que yo pretendo hacer, ¿verdad? Y que tiene que ver con un análisis FODA de un negocio familiar. En este particular, si tienen alguna amistad que tenga un negocio, me le van a aplicar esa herramienta FODA al negocio, ¿ok? Ahí tenemos el enfoque estratégico. Ustedes pueden ir leyendo, muchachos, para que se vayan ya compenetrando en el tema cada vez más. Lean ahí, por favor, enfoque estratégico. Ok. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos ahí misión. Tenemos ahí misión. Y nosotros podemos ver que la misión empresarial como tal, la visión empresarial, se fundamenta en el perfil y el enfoque filosófico de cualquier empresa, de cualquier organización, a dónde queremos ir, que es la visión empresarial. Sin embargo, es importantísimo que una empresa haga un diagnóstico empresarial, es decir, dónde estamos, quién soy yo como empresa, qué hago yo como empresa, qué, qué hago yo qué hago yo para saber exactamente si estoy cumpliendo con las preguntas básicas que ustedes contestaron anteriormente cuando hablábamos de la visión, de la misión empresarial. Ustedes saben que tenemos 4 preguntas que contestar para decir si efectivamente estoy llevando a cabo bien
misión empresarial. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Etcétera. Todas esas 4 preguntas, muchachos, que ustedes ya las tienen en su trabajo, que ustedes ya la tienen y la han encaminado. Hemos conversado ahí en el foro también acerca de que si una empresa no tiene una razón de ser, no debería ser, es decir, no debería existir, muchachos. Por lo tanto, del trabajo que ustedes van a hacer, de ese diagnóstico empresarial que van a hacer, yo les voy a compartir eh, en el área de dirección para que ustedes conversen con algún amigo empresario y miremos si efectivamente la empresa como tal tiene ese diagnóstico, ¿verdad? Si la empresa como tal tiene su misión, si la empresa como tal tiene objetivo o simplemente es una empresa rutinaria. No es malo que sea una empresa rutinaria, simplemente que está haciendo lo mismo siempre y entonces eh, ustedes saben de que los clientes cambian, cambian. Los clientes cambian su forma de pensar, los clientes cambian en sus gustos, en sus preferencias, cambian eh, por una mala atención. Hay que recordar que dentro de la misión, cuando elaboramos la misión, tenemos que poner eh, el personal que nosotros tenemos para llevar a cabo esa misión. Por ejemplo, muchas misiones dicen con un personal calificado. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo es ese personal calificado? Ese personal calificado efectivamente está atendiendo bien a los clientes. Y les hago esta pregunta porque muchas veces nos llegamos a muchos negocios, muchas veces saludamos y ni siquiera nos contestan los buenos días. Entonces ahí estamos quietos, estamos quietos. Y entonces ustedes tienen que evaluar, hacer ese diagnóstico. Por lo tanto, si un negocio no tiene su misión o su visión, dentro de ese análisis diagnóstico tenemos que buscar cómo regresarnos a la otra parte anterior para luego definir una estrategia. Es decir, cómo voy a llegar a esa visión empresarial. Por ejemplo, si yo quiero ser reconocido, si yo quiero ser reconocido a nivel de empresas, si yo quiero ser reconocido a nivel de empresas, es importante para mí como tal tener una estrategia definida para que el público objetivo me considere líder en el mercado, por ejemplo, ¿ok? Entonces que no se me les olvide esas 3, 4 partecitas que hemos visto hasta el momento y yo sé que ustedes son un grupo muy especial, muy bueno, muy dedicado a su trabajo. Eh, Vayan revisando esa otra presentación que tengo ahí en la pantalla, por favor, muchachos, vayan revisándola. Bien, ¿qué tenemos ahí, muchachos? Bueno, tenemos algunos aspectos, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos un entorno y aquí tenemos un empresario. Esto significa, muchachos, de que el empresario como tal tiene que estar fuera del entorno o del microentorno empresarial. Es decir, el empresario tiene que estar fuera de los círculos operativos de la empresa, de manera que le permite, en este caso, este empresario aquí visualizar cómo está la competencia, cómo están los clientes, cómo están otras empresas, cómo están las políticas, cómo está la situación socioeconómica, cómo está. Entonces, a eso se refiere esta presentación. Por lo tanto, el empresario por acá tiene un contacto, además de su entorno como tal, el macroentorno, de manera que él pueda tomar las mejores decisiones en cuanto a la visión empresarial. Entonces, esa es la gran diferencia que, que hay entre lo que es un emprendedor y lo que es un empresario.
Esas son de las grandes diferencias, por lo tanto, es importante que el empresario esté fuera del círculo, del ciclo operativo de cualquier negocio, de cualquier empresa. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de las herramientas de análisis tenemos la rueda operativa. Cuando hablamos de la rueda operativa, estamos hablando de lo que la empresa hace todos los días, es decir, su misión empresarial como tal, la cadena de valor. Vamos a ver un poquito acerca de las cadenas de valor, análisis FODA, las fuerzas competitivas. Las fuerzas competitivas, que todos los días hacen de una u otra manera un peso o contrapeso más bien a mi gestión empresarial. Ahí tenemos lo que es la rueda operativa. Si ustedes se fijan, tenemos un producto o servicio, tenemos que comercializarlo, tenemos que venderlo, tenemos que entregar, tenemos que cobrar, tenemos que financiar, tenemos que pagar, tenemos que comprar, tenemos que producir y tenemos que hacer un producto o servicio. Y eso es el todos los días, eso es el quehacer de un negocio, de una empresa, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todos los días. Por lo tanto, muchachos, esa rueda operativa tiene que formar parte de la misión empresarial de un negocio, de una empresa. En este caso, de una empresa familiar, ¿verdad? Para que sepan de que yo comercializo, yo vendo, yo entrego, yo cobro, porque esa rueda operativa es lo que hace, valga la redundancia, mantener operativa a la empresa. ¿Ok? Eh, Vamos a trabajar aquí un poquito acerca de lo que es el análisis FODA. El análisis FODA es una matriz que analiza aspectos como las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Entonces, aquí tenemos factores internos que son controlables, factores externos que son no controlables. Y entonces, ya mañana es nuestro, a ver, tercer encuentro. Ya significa que tenemos dos más para el quinto encuentro, para nuestro examen. Entonces, vamos a ir trabajando también porque eso es parte de la acumulación de los puntos y tenemos que acumular para el primer parcial, ¿verdad? Entonces ya tienen dos primeros trabajos ahí en su plataforma, que ya tenemos los primeros 20, hoy mismo dejo el tercer trabajo para tener los 30 y después miramos los 20 puntos adicionales que nos harían falta, ¿ok? Entonces, dentro de los factores internos dice que son controlables. Los factores internos son las fortalezas y las debilidades. Los factores externos que son no controlables son las oportunidades y las amenazas. Por lo tanto, en esos factores internos nosotros tenemos que basarnos en la fortaleza que tengo como empresa. Si yo, por ejemplo, como empresa tengo local propio, eso sería una gran fortaleza. Pero si al contrario, alquilo, eso sería una gran debilidad. Por lo tanto, como empresa tengo que irme moviendo en función de ir buscando cómo corregir esas debilidades y basarme en las fortalezas que tengo. Las oportunidades hay que aprovecharlas en el mercado. Por ejemplo, hay oportunidades en cuanto a temporadas. Eh, Hay oportunidades en cuanto a negocios, en cuanto a negocios de tipo, por ejemplo, si yo tengo una abarrotería, si yo tengo una abarrotería y me llega la temporada de corte de café, sabemos que las empresas cafetaleras demandan bastante mano de obra para el corte de café. Entonces pregunto, si yo tengo una abarrotería, las abarroterías son aquellas empresas que se dedican a vender productos de consumo básico, frijoles, arroz, azúcar, aceite, jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, todo ese tipo de productos, ¿ok? Entonces la pregunta es la siguiente, si viene esa temporada cafetalera y yo tengo un negocio de eso, ¿creen ustedes, muchachos, que tendré esa oportunidad de hacer negocio? Por supuesto, claro que la tengo. Pero sin embargo, puede ser que tenga una amenaza. Recuerden que las oportunidades son no controlables. Sin embargo, puede ser que tenga una amenaza. Que hay bastante competencia, que no me dan créditos en el banco. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, tengo una oportunidad en el negocio externo, pero tengo una debilidad interna. Es decir, no tengo dinero para ir
para comprar un buen stock de inventario. Entonces, yo tengo esa debilidad, por lo tanto, yo tendría que corregir esa debilidad. Entonces, si yo tengo la oportunidad en el mercado, pero no tengo dinero, ¿qué hago? Automáticamente ustedes dicen, profe, pues hago un préstamo en el banco. Perfecto, lo hago. Hago un préstamo en el banco y ya estoy corrigiendo esa debilidad. Bien, y contrarresto la demanda, la competencia, perdón, contrarresto la competencia porque ya conseguí financiamiento. Y así de esa manera es que yo voy a ir trabajando cada una de esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades y esas amenazas. Entonces, en base a esto, prácticamente es el trabajo que les voy a orientar ya a partir de la próxima semana, ¿verdad? Entonces, continuemos, pues. Hay algunas fuerzas competitivas que nosotros tenemos en el mercado. Vayan leyendo, por favor, muchachos, eso antes de continuar la explicación. Léanlo, observen ahí, por favor, la pantalla. Bien, entonces ahí tenemos las fuerzas competitivas que puede tener una empresa. Entonces tenemos ahí los competidores potenciales y la pregunta obligada en este momento es, ¿qué cosa es la competencia? Vayan pensando, muchachos, ¿qué es la competencia? Y me la hacen saber. Bueno, la competencia son aquellas empresas que venden productos o servicios similares a los míos, que no se les olvide nunca. Por eso habla ahí de competidores potenciales, poder negociador de los clientes, en este caso los compradores, amenazas de productos sustitutos, proveedores, el poder de negociación que yo tengo con mis proveedores, y todo eso tiene que ser y es una rivalidad de competidores entre sí. Por lo tanto, todas esas fuerzas competitivas yo tengo que tenerlas siempre presente en mi empresa, en mi estrategia, de manera que yo pueda mantener buenas relaciones con mis proveedores, buenas relaciones con mis clientes y de esa manera yo le hago frente a mis competidores potenciales y a mis productos sustitutos, porque no solamente es muchacho, porque no solamente muchacho es la parte de tener o sentarme en mi empresa a estar tranquilo, sino que es buscar cómo tener esa participación en el mercado. Ok, vayan mirando esa otra parte ahí de la pantalla.
Bien, ¿qué tenemos ahí? Las fuentes de ventajas competitivos, ventajas en costo, ventajas en diferenciación. Entonces, cuando hablamos de las ventajas en costo, nos estamos refiriendo de que cuál es lo que yo como empresa hago para poder competir de manera que mis costos se disminuyan. Por ejemplo, yo les decía la renta como una fortaleza, el alquiler. Si ustedes se fijan, es un costo fijo que tiene una empresa y que se tiene que buscar cómo sacar de las mismas utilidades. Entonces, de la misma manera que una empresa disminuye costos, en esa misma manera va a tener ventajas en costo. Hay un tema que se llama economía de escala, y la economía de escala pues es una parte importantísima y que se tiene que aplicar en cualquier empresa de manera que a medida que yo produzco más, mis costos variables tienden a disminuir, mis costos fijos tienden a disminuir, perdón. De manera que si yo busco cómo hacer disminuir esos costos fijos en la medida que tengo más producción, pero si yo primeramente quiero tener más producción, lo que tengo que hacer es vender más. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar cómo hacer una ventaja en diferenciación. Es decir, que el cliente mire y tenga el producto como que si fuera único en el mercado, como que si fuera un producto exclusivo en el mercado. El valor agregado que yo le doy para tener una ventaja competitiva ante cualquier empresa, ¿verdad? Y entonces en esa ventaja competitiva tenemos estrategias de liderazgo en costo, estrategia amplia de diferenciación, estrategia estrecha de diferenciación, estrategia estrecha en bajo costo y etcétera. Amplia sección de mercado, segmento pequeño nicho de mercado, y eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando en cuanto a nuestro objetivo estratégico como empresa, ¿ok? Yo ir diseñando mi objetivo estratégico en base a esa ventaja competitiva que yo tengo, ya sea de bajo costo o diferenciación. Bien. Eh, Luego tenemos el mix de marketing. Vayan ahí leyendo, por favor, muchachos. Bien, ¿qué tenemos ahí? Sencillo, tenemos el marketing mix, tenemos las 4P de mercadeo, publicidad, precio, promoción, producto, plaza. Entonces, ese marketing mix es lo que yo tengo que hacer para diseñar mi estrategia de mercado. Entonces, esa estrategia de mercado la tengo que fundamentar en la conjugación de cada una de las P que tenemos ahí presente. Un buen producto, un buen precio, una buena publicidad. Por lo tanto, voy a tener una buena plaza en el mercado. Entonces, cuando yo logro ese marketing mix, ese mix de marketing, yo logro posicionarme un poquito más en el mercado. ¿Me entienden? Entonces, tiene que haber una correlación en cada uno de esos aspectos mencionados ahí. Yo tengo que tener un buen producto, tengo que tener un buen precio, tengo que tener publicidad, y eso nos va a llevar a tener una buena plaza, es decir, una buena demanda en el mercado. Contexto nacional e internacional, subcontexto. Entonces ustedes se fijan, esto ya estamos hablando de sacar nuestros productos o nuestros servicios de fuera de las fronteras de nuestro país, y nosotros miramos de que, o más bien miramos de que es como difícil, como que es utópico que nuestra empresa pueda vender fuera del país, pero la verdad de las cosas es que no lo es, no lo es, porque si nosotros miramos un negocio, si nosotros miramos un negocio familiar en Nicaragua, y nos vamos aquí nomasito a las rosquillas somoteñas, no nos vamos a ir largo, vamos aquí para el lado de Somoto. Nos vamos para el lado de Somoto. Pregunto, ¿esas rosquillas de las famosas Vilches se exportan?
Y les digo que sí, porque yo me las he encontrado en Miami, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, qué bonito y qué emocionante es ver productos NICA, pequeños negocios, pero con una gran participación del mercado. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros fuera del país, existen muchos inmigrantes en Europa, en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, y encontrarse, por ejemplo, un producto NICA es de gran satisfacción y de gran demanda para ese mercado como tal. Igual, nosotros tenemos otras empresas grandes también, como por ejemplo Flor de Caña y ese tipo de empresas que igual exportan sus productos. Y si nos vamos también aquí al mercado local, tenemos todas esas tabacaleras que tienen un contexto internacional. Por lo tanto, siempre que tenemos que ver qué estrategia voy a utilizar primeramente en mi contexto nacional, de manera que la oferta siempre llegue a lo que se llama demanda. Es decir, cómo yo voy a hacer para encaminar cada uno de esos aspectos, productos, servicios, demanda, oferta, mercado, competencia, etcétera. Entonces, esa parte es la movilidad de la empresa familiar en este caso, y que el empresario como tal tiene que dejar de ser un emprendedor y convertirse en un empresario. Y entonces, cuando miramos el contexto internacional, hay aspectos sociocultural, económico, tecnológico, político, legal. Y entonces todos esos elementos del contexto internacional también se tiene que tener presente a nivel de empresa, a nivel de familia, de manera que podamos hacerle frente. Si es que mi visión como tal es exportar mis productos y servicios. Fíjense, por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos productos y algunos servicios, como por ejemplo el calzado de Granada, granadino, se exporta. Por supuesto que se exporta. Y se vende también en otros países, si no, no lo hicieran. ¿Ok? Hábitos imprescindibles entre empresario operativo versus estratégico. En primer lugar, hábitos imprescindibles, comenzar con un fin en mente. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer como empresa? ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Qué es lo que yo quiero ser a nivel de mi actividad económica? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi personal? Porque, por ejemplo, yo conozco muchos empresarios que no les gusta capacitar a su personal. Dicen, los capacito y luego se van con otra empresa. Entonces, yo no invierto en mi capital humano. Malo, muy malo. Yo tengo que invertir en mi capital humano, tengo que invertir en mi personal. Se va, no importa que se vaya. Pero si todos los empresarios hicieran lo mismo, se va a ir uno capacitado, pero va a regresar otro capacitado. Entonces, que se vaya, no hay ningún problema. Proactividad, manejo del tiempo, ganar, centrarse en principios y un montón de cosas más. Cuando estamos hablando de la proactividad, significa no quedarme sentado, manejar el tiempo significa cumplir con todos los estándares que yo tengo y con todos los pedidos y con todo, o sea, pues el tiempo como tal, yo les he dicho que es un recurso no renovable. Yo no me puedo regresar al día de ayer, al día de antes. No, no me puedo regresar, o es o no es. Y sentarse en principios, que es la parte filosófica de la empresa. ¿Ok? Empresario operativo versus el estratégico. Aquí tenemos el empresario operativo, es aquel empresario que no sale de tu contexto nacional. En otras palabras, la rueda operativa, empresario operativo, no sale de aquí, no tiene más ojos para allá. Sin embargo, el empresario estratégico mira tanto el contexto nacional como el contexto internacional. Entonces, si ustedes se fijan aquí, esta rueda operativa que está aquí solamente se basa en su oferta para acá, únicamente en los clientes, en nada más, únicamente en las empresas, en eso se centra el empresario operativo. Pero el estratégico, mira, el enfoque de él es toda esta parte que está aquí. Miren, contexto nacional, contexto internacional, sin perder de vista la demanda de la empresa. Ok, muchachos, entonces aquí vamos a concluir esta parte de la estrategia empresarial. Yo les voy a hacer un trabajo que igual se lo voy a subir a la plataforma y se lo voy a compartir también por esta parte, por esta vía, para que ustedes lo,
lo suban el trabajo y ahí tenemos los otros 10 puntos para ya completar los primeros 30 puntos. Bien, muchachos, entonces buenas noches. Gracias por su atención y seguimos en contacto. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Siempre, siempre, siempre acuérdense del Señor y pongan todos en las manos del Señor. ¿Ok? Buenas noches.